58 y dicen los chicos que rinden álgebra, entonces bueno, Sí, ahí el poco quórum. Estamos en el cuello de botella del semestre. Estamos todos con el mes de mayo, es el peor. Si lo superan, listo, se acabó el problema. Encaminado el semestre. Sí, sí, fíjense que es más, hoy ya estamos entrando a los temas del último parcial. Ya estamos. Claro, también rinden química. Y sí, es justo el cuello de sí, botella. sí. Claro, sí, me es imagino. Entendible. Me imagino. Chicos, ya que hay más conectados, necesito saber si Cabello, Yanira Desiré, Yuni Juan, Mercado Joaquín, Muñoz Milagros, ¿alguno de ustedes está conectado, por favor? ¿Alguno que esté presente? Necesito, si ustedes tienen un grupo de WhatsApp o conocen a estos compañeros, que por favor le pidan a Yanira que me responda cuando hemos estado hablando por privado. ¿Sí? Estuvimos hablando por mensajes y me dejó de responder y necesito evaluar la situación de todo el grupo porque depende de eso que ellos sigan en carrera o no, y son 4 estudiantes. Entonces, por favor, necesito que se comunique conmigo nuevamente y me responda lo que le pregunté. Perfecto, ahí te están preguntando si podés nombrarlos de vuelta. Sí, sí, por supuesto. Déjenme que abra acá. Es Cabello, Yanira Desiré, Giugni Juan, Mercado Joaquín y Muñoz Milagro. Y bueno, y Fabricio dice que el parcial 3 es el día de sus 18, si puede faltar. No, Fabricio, yo te hago una propuesta. Rendís el parcial y después nos vamos todos a festejar el cumpleaños. Claro, eso iba a decir. Bueno, por favor, chicos, lo que está pidiendo Débora es importante porque es para apoyar, ayudar en el cursado de estos compañeros. Así que si ustedes, ¿de qué especialidad son, Débora? Mira, ahí te digo, son del grupo 4. Ahora te digo qué especialidad son estos chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, escucho muy bajito. No, yo lo escucho bien. Ah, ¿lo escuchas bien? Bueno, sí. Joya. Dígame si se escucha bien, he cambiado de auriculares, por eso. Pero bueno, por ahí no se escucha. Si no, los desenchufo. Me da la sensación de que sin los auriculares se escucha como que retumba el sonido del micrófono de la compu. Yo te escucho bien, Marcelo. Bueno. Yo estoy sin auriculares, estoy con el sonido de la compu. ¿Cómo se escucha? No, re bien. Claro, lo que pasa es que el micrófono de la compu por ahí como que retumba, hace eco, no es bueno. Entonces, por ahí trato de darlo con algún auricular o algún micrófono distinto. Son de ingeniería química los chicos. Bueno, si no, la opción, Débora, es los tutores de ingeniería química que los puedan encontrar. Claro, claro, claro. ¿Vos tenés o Alejandro tienen los tutores? Quizás el Ale que tiene más contacto con los chicos de química, pero bueno, igual puedo preguntar. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí te escucho yo mejor, Marce. Bueno. Para mí, sinceramente, no ha cambiado. Te sigo escuchando bien ahora y como antes. Ahí te están diciendo que escribas en el chat bien los nombres y ellos preguntan por un grupo de química. Excelente. Ahora mismo lo escribo entonces, chicos. Muchas gracias. Bueno, ya somos 83. Si les parece, ¿comenzamos o esperamos un ratito más? No, está bien. O sea,
¿cuál es? Supongo que, bueno, los chicos están preguntando, los que están, ¿cuál es lo que empezamos? Porque por ahí preguntaban. Empezamos los temas que involucran el último parcial, que son los temas 5, 6 y 7 de la materia. Es un parcial, digamos, un poquito más largo en lo que respecta a temas. Te han visto que el parcial 1 ha abarcado 2 temas, el parcial 2 también. Ahora entramos en uno que es el último y que tiene 3 temas. El parcial 3, las fechas ya te la doy, Nicolás. La fecha del parcial 3 es, a ver, que la encuentre, el 16 de junio. No crean que es dentro de mucho, estamos justo a un mes. Y tenemos un problema. Es que tenemos varias semanas en las cuales nos vamos a ver un solo día, como esta semana, la semana que viene, que también el miércoles es feriado, la otra semana que también nos toca 25 de mayo, entonces tenemos tiempos acotados, por eso no podemos demorarnos mucho y le vamos a pedir que ustedes no dejen en el olvido esta materia. El 18 de Julieta es feriado por el Censo Nacional. Bueno. Listo, ahí están los estudiantes. ¿Empezás vos, Marcelo? Sí, comienzo yo. Bueno, empecemos entonces. Vamos a ver el tema número 5. Vamos a ver integrales indefinidas. ¿Han visto los lineamientos? Sí. ¿Sí? En el chat al menos contestan sí. Sí. Bueno, hay varios que sí, mira. Bueno, más ¿de o qué? menos también. A los que han leído y los que no han leído y se animan a, no sé, en realidad deberían haber leído todos, pero bueno, los que se animan a arriesgar algo, ¿qué creen que vamos a estudiar en esta unidad? Profe, vamos a estudiar la inversa de lo que sería una función derivada. Bien, vamos a estudiar en este tema la operación inversa que vamos a decir, podríamos definirla como la antiderivada. O primitivas, excelente. Antiderivadas o primitivas. O también integrales indefinidas. Ya el nombre integral indefinida va a cobrar sentido en el siguiente tema de la materia, donde vamos a ver integrales definidas. ¿Sí? Por ahora, el concepto fuerte que tenemos que tener es que vamos a hacer la operación inversa. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería la operación inversa? ¿Qué tenían que hacer? O sea, como si fuera una receta de cocina. Cuando yo en la unidad 3 les daba una función, ¿qué tenían que encontrar ustedes? Derivada primera. La derivada primera, perfecto. Entonces, ¿qué sería la operación inversa a eso? Y Yo les voy a dar una encontrar, función, profe, ¿y qué sentido tiene esa función ahora? No escuché el compañero que habló, perdón. Bien. O sea, el sentido que va a tener la función con la cual yo voy a partir del ejercicio ahora es que esa función es una derivada. ¿Sí? Ese es el sentido que va a tener ahora la función que me van a dar, digamos. A ver, Marcos, esa función sería como la derivada primera y si le aplicas el cálculo te daría la función de la... Exactamente. Claro, o sea, es como que acá ya me van a dar el resultado de lo que nosotros calculábamos anteriormente en la unidad 3 y que después usábamos la unidad 4, ¿no? Acá ahora vamos a partir del resultado, ¿sí? El sentido que tiene la función que me van a dar es ese. Entonces yo a partir de eso tengo que encontrar la función original.
¿Bien? Entonces, los temas 3 y 4, como acabo de decir, dada una función, teníamos que encontrar la derivada. Entonces, ahora, dada una función, tenemos que, digamos, ver que esta proviene de una función grande. Fíjense que acá ya le vamos a empezar a dar, digamos, un sentido a la notación. ¿Ven? A la función de la cual proviene le vamos a llamar con mayúscula, sin todavía ponerle variable. A esa la vamos a llamar primitiva o antiderivada. ¿Bien? Entonces, dada una función f, vamos a encontrar su primitiva o su antiderivada, que era lo que acabamos de ver. El sentido de la función que me dan es que esa función es una derivada. Eso es lo que tengo que entender. Claro, exactamente, Gonzalo. No es un resultado, es el sentido que tiene esa función, ¿sí? Está bien, es un resultado, ¿no? Pero el sentido que tiene esa función es que esa función ahora no hay que entenderla como una función cualquiera, sino como que esa función es una derivada. Sí, Denise, f minúscula va a ser la derivada y f grande va a ser la primitiva. Perfecto. Bien, parece que ha quedado claro, así que vamos a avanzar. Bien, entonces, f grande de x la vamos a definir como primitiva o antiderivada de la función f chiquita si para todo el dominio de f minúscula de x se verifica, ¿sí?, que la derivada de la función que yo tengo que encontrar ahora me da igual que la función que me están dando. ¿Sí? Bien, entonces esto que estamos hablando de la función original o de la antiderivada de la primitiva tiene una simbología que también va a cobrar sentido en la próxima unidad. Por ahora, ustedes me van a tener que creer, el símbolo de la integral, ese que está acá, representa una S alargada que representa una sumatoria, ¿sí? Esa S estirada proviene del concepto de suma y siempre va asociado con el diferencial X, ¿sí? El símbolo sumatoria y el diferencial X, entonces, estas dos cosas acompañan a la función que está acá adentro, podríamos decir en el argumento de la integral, que simplemente significa que esta función que está acá es una derivada y yo tengo que encontrar una función f grande tal que si yo agarro esta función f grande y la derivo, vuelvo a obtener la función que estaba acá adentro. ¿Sí? Profe, perdón, Sí. el símbolo de la integral es una S alargada, dijo. Sí. Bien, ¿y qué representaba esa S? Esa S alargada representa, digamos, es una S porque viene de sumatoria, ¿sí? Ya, esto se va a entender bien cuando veamos la integral definida, pero, digamos, proviene de una suma la integral definida, ¿sí? No, acá lo estamos viendo como antiderivada. Marcelo, sí. Para reforzar lo que decís, esa forma, tomalo, como está diciendo Marcelo, como una suma, y eso se llama matemáticamente, es el símbolo que le dio Leibniz a la integral. Siempre va a tener, cuando estamos integrando, esa simbología. En el siguiente tema vamos a ver algo que se llama integrales definidas. Entonces ahí vas a entender el por qué tiene esa forma el símbolo. Pero tomarlo como que es el símbolo de la operación. Es como la derivada se marca con un tilde. Bueno, cuando integrás lo marcas con esa forma. Por ahora tomalo que es el símbolo y nada más. Después vas a ver el por qué es así. Bien, muchas gracias, profe. ¿Puede ser que integremos en un intervalo o algo así? Sí, esos son integrales definidas. Eso lo vamos a ver. O sea, la unidad, a ver, para que les quede un poquito más claro. La unidad 5 se llama integrales indefinidas porque justamente no tiene límites de integración. Lo que se ven es el método, el mecanismo para integrar. O sea, como vieron,
el equivalente a la unidad 3, donde aprendieron lo que era la derivada y las reglas, bueno, es esta unidad. En esta unidad lo que se aprende justamente es el mecanismo de integrar, las reglas de integración. Y en la unidad 6 vamos a ver lo que son las integrales definidas, que se pueden integrar en un intervalo, como vos decís, tengo ciertos límites, y son las aplicaciones. ¿Qué me significa? ¿Qué hago con ese integral? Como fue la unidad 4, donde vimos todas las aplicaciones de derivada. Ahora vamos en el sentido contrario, en una operación distinta, que es la contraria, la antiderivada, que es lo que vamos a ver ahora. Gracias, Patricia. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo más que no le haya quedado claro? Hola, Ale. Hola, Marce. Yo quería hacer un aporte. Bueno. Bueno, fíjense que ya si nosotros empezamos a hacer una mirada de los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿se acuerdan que el límite tenía su definición para cada uno de los casos? ¿Sí? La derivada también tenía su definición, que era el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tendría 0. Fíjense que ahora está definido en función a la operación de la derivada, ¿sí? Desde su definición ya conceptualmente la integral es diferente, ¿sí? Me dice, la f mayúscula va a ser una primitiva de una f minúscula si cuando la derivo obtengo la f. Fíjense que la definición ya viene con otro punto de vista, ¿sí? No es una definición como teníamos antes, sino que viene, en este caso, hermanada al concepto de operación inversa de la derivada. Y después vamos a ver en la próxima unidad otro punto de vista, otra arista de compresión de la integral, que es donde nos va a hacer más sentido, pero bueno, ahora por la secuencia didáctica es que vamos a entenderlo como la operación inversa de la derivada. Gracias, Marce. No, de nada. En realidad por ahora tiene mucho sentido, si lo entendemos como que es el camino, como ha dicho la profe Patri recién, como que es el camino inverso, o el Ale también. Lo que vamos a hacer, o sea, si hemos cruzado el río en una dirección, en la unidad 3, ahora vamos a volver, vamos a cruzar el río de vuelta, ¿sí? Bien, entonces, bueno, dicho todo esto, la definición formal, ¿se animan a que calculemos un par de integrales sencillas? Y seguimos. Por ejemplo, si yo les digo la integral de 1 diferencial x. A ver quién se anima a decirme qué resultado tiene. Es x más constante porque la derivada de x da 1. Muy bien, excelente. Ahí se ve quién ha leído los lineamientos. Bien, entonces, fíjense, si yo derivo x, si yo tengo la función, vamos a poner f grande, para ser correcto, f grande igual a x, ¿sí? Y calculo f grande prima de x, eso me va a dar 1. Entonces quiere decir que esto que está acá es correcto. Pero, o sea, si yo pongo que la integral de 1 diferencial x es igual a x, es correcto. Pero también podría venir un compañero y decir que f grande de x, para él, era, no sé, x más 2, por ejemplo. ¿Bien? X más 2. Entonces, para él, esa era la primitiva, ¿no? Y si la deriva le da lo mismo, le va a dar igual a 1, entonces, y también tiene razón. Entonces, por eso ponemos la C. ¿Bien? ¿Por qué ponemos la C? A esta le vamos a poner F1, F1, y a esta le vamos a poner F2 y F2. Ponemos la C porque podría haber cualquier constante perteneciente a los reales sumando. Y siempre que yo derive esto, como la derivada de la constante se me hace 0, me va a quedar acá el argumento de esa integral. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda respecto a esto? A ver. Leí un pero y me quedé tildada. Dije, pero. Yo también. Ser negativa. Puede tomar cualquier signo, Lucas. Puede ser negativa o positiva. Cualquier valor que pertenezca a los reales. Porque si yo la derivo un número, si derivo, por ejemplo, si acá yo te doy f3 de x
igual a x más 3, x menos 1, la derivada de f3 también es 1. Recuerden de derivadas, una constante que sumo resta, ¿cómo se deriva? ¿Cuánto es? Ya sea que esté sumando o restando. 0. Cero, profe. ¿sí? Entonces volvemos a obtener lo mismo que tenemos, la misma función a integrar, la misma función f mayúscula, ¿está? ¿Se Sí, ve o esa no? Fíjense que todas estas tienen la misma primitiva. F1, F2, derivada, todas estas Fs, estas funciones que son distintas, tienen la misma derivada. ¿Está claro? Fabricio por ahí que no había puesto, no entendía, no estaría entendiendo. Bueno, voy a continuar entonces. Bien, entonces, bueno, ahí estaba la definición, hemos puesto un meme para que no se olviden que es muy importante. Bien, entonces, sí. ¿Quién habló? No sé, Ignacio. Escuché algo, pero no sé qué fue. Bien, bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la función i1 igual a x al cuadrado? ¿Qué pasa si la derivo? Y profe, creo que le tenemos que sumar 1 al exponente y abajo sumar el 2 más el 1. Cuidado. La voy a derivar, ¿eh? X cuadrado la voy a derivar. 2x, profe. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, perfecto. ¿Bien? Entonces, i'1 es igual a 2x. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho recién, lo vamos a analizar, pero ahora con la función x cuadrado. Entonces, x cuadrado más 2 también tiene como derivada 2x. X cuadrado menos 2 también tiene como derivada a 2x. ¿Bien? Entonces, la operación inversa, en general para cualquier función, va a ser siempre sumando a la constante. ¿Sí? O sea que, como hemos dicho recién, vamos a establecer de que cualquier función f de x igual a x cuadrado más c, siendo una constante real, es primitiva de 2x. Esto lo estoy pasando rápido porque es lo mismo que vimos con el ejemplito más sencillo de la x recién. ¿Sí? Entonces, nada más que ahora lo hemos visto en el camino opuesto. Hemos agarrado la función, le hemos derivado y hemos visto que hay un montón de funciones hermanas que tienen la misma derivada. O una familia de funciones. ¿Bien? Bien, entonces este tema creo que quedó claro. Avanzamos. Profe, Sí, a mí me quedó una duda con la F grande. sí, O sea, porque la consigna me da, o sea, por ejemplo, usted recién mostró una función, digamos, que era minúscula, ¿no? Después me sí, daba una función grande. A eso lo derivaba y ahí me daba la inversa. sí. Pero me quedé No, ahí con la F cuidado, grande. la inversa no, cuidado. Ah, la primitiva, creo que era. No me equivoco. F chica es la función que a usted le van a dar. O sea, a vos te van a dar F chica. ¿Sí? O sea, te van a dar, en el sentido de que ahora el ejercicio parte de la derivada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Y la que vos tenés que encontrar es F grande. F grande de X. Esta es la que hay que encontrar. Una función que si yo la derivo, si yo derivo a F grande de X, me dé F chica. ¿Sí? Vamos a partir de F chica de X. Y la vamos a entender como que esta es una derivada. ¿Sí? Fíjate que en este tema, las funciones con las que vamos a partir tienen ese sentido. Hay que entenderlas con ese sentido. Esa función ya es una derivada. Tengo que encontrar la función original. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, si nos fijamos, digamos, todo esto es la misma función, ¿no? Esto podríamos haber puesto un puntito en el diagrama de Venn y haber puesto acá 2x directamente. Sí, o sea que todas estas funciones tienen como derivada a la función 2x. ¿Está bien? Entonces, esto nos da como punto de partida a un teorema muy importante, tan importante que recibe el nombre de teorema fundamental. ¿Qué diferencia hay entre todas las primitivas?
La constante. La constante. ¿Y podrá pasar que hayan dos primitivas que no difieran en una constante? ¿No? No. ¿Y Creo cómo lo que podemos no. asegurar a eso? ¿Siempre van a diferir dos primitivas en una constante? ¿Necesariamente? Es que si no difieren serían exactamente la misma primitiva. No, pues supongamos que te puedo dar una expresión, en este caso son polinomios, ¿no? Pero supongamos que yo te puedo dar una función que tenga una expresión algebraica totalmente distinta. Y vos me vas a decir, ah, mira, son primitivas distintas. ¿Podrá pasar eso? ¿O en realidad difieren en una constante? ¿Podemos asegurar? Puede ser, por ejemplo, que 2x haya sido 2 por 1, entonces si lo integro, o sea, si yo integro una constante, no, me quedaría 2x, por ejemplo, porque si yo derivo 2x No. me queda 2, No por te entiendo. ejemplo. Supongamos que en la integral, supongamos que en la integral a mí me ponen como función a integrar lo voy a escribir acá 2. arriba. 2. Diferencial Claro. X. Claro. Y entonces el resultado de eso sería, por ejemplo, 2x o no. Porque si yo derivo 2x, me daría 2. Sí, es correcto. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí. Bueno, no sé. ¿Y cuál es la duda? Hasta acá me has dicho todas cosas correctas. Le voy a poner la C para ser más correcto acá. Todavía. Ah, claro, no, creo que no hay forma. Creo que siempre hay una familia de funciones y todas van a parar a la misma función y prima, digamos. Y no hay otra forma de... Sí, prima. No, yo estoy abriendo la pregunta, no quiero decirlo, quiero que nos lo preguntemos y ahora lo estudiamos, ¿no? Vuelvo a insistir con algo, nosotros vamos a partir de acá, de esta parte del diagrama, lo voy a circular acá en rojo. A nosotros nos van a dar 2x y nosotros tenemos que encontrar una primitiva, o varias, o la familia. Pero la pregunta que yo les estoy haciendo es esta. Podrían venir dos estudiantes y mostrarme primitivas distintas, e incluso con expresiones algebraicas distintas. Y uno podría decir, bueno, son funciones totalmente distintas. ¿Podría pasar que dos funciones totalmente distintas tengan la misma derivada? ¿O siempre esas dos funciones necesariamente van a tener que tener como diferente una constante? Yo creo que sí, que necesariamente tienen que tener una constante, porque si miramos el grupo de la izquierda, esas funciones son diferentes en una constante, claro. Bien. Si yo las integro, o si yo las derivo, perdón, me dan las de la derecha. Las de la derecha. Sí. Claro. Entonces, pues si se piensa al revés, digamos, las que están a la derecha tienen que tener algo diferente para que me dé las de la izquierda. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende. Tiene que tener un término que sea cero en la derivada. Claro. Eso no sé. Bien. Bueno, pero yo te estoy desafiando aún más. Yo te estoy diciendo, bueno, lo generalizamos para cualquier función. No solamente para estas. Y es lo que vamos a hacer a continuación, porque hay un teorema, no quiero demorarme más, pero hay un teorema que dice justamente eso. Que no importa si es x cuadrado o cualquier función, ¿sí? Siempre dos primitivas de una función, recuerden que partimos de la derivada, van a diferir necesariamente solamente en una constante. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a ir al teorema. Este teorema es importante y su demostración, como decían los lineamientos, digamos, puede ser evaluada eventualmente en alguna evaluación de forma total o de forma parcial, ¿sí? Podrían pedirles que completen el teorema, la demostración, o que hagan la demostración completa. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema fundamental de las integrales indefinidas? Dice que si f de x y g de x son dos funciones definidas en el intervalo i, tales que f' de x es igual a g de x, entonces esto que está acá me está diciendo que la derivada de f y de g son la misma función. ¿Sí? Lo voy a poner acá como comentario, ¿no? Digamos, sus derivadas son iguales. Sus derivadas
son iguales, digamos, son la misma función, para todo valor de x perteneciente al intervalo, entonces la tesis del teorema me dice que necesariamente f de x y g de x van a diferir en una constante, ¿sí? Independientemente de la expresión algebraica, independientemente si f de x y g de x son polinomios, podrían ser expresiones más complicadas, pero aún así, esas dos, si tienen la misma derivada en ese intervalo, tienen que ser necesariamente distintas solamente en una constante. Bien, entonces acá abajo hago otra aclaración, diciendo que f de x y g de x son primitivas de una misma función. O sea, es como si fueran dos de las familias de funciones que habíamos puesto al principio, como si fueran dos funciones distintas. Lo que vamos a hacer ahora es probar que esta propiedad de que siempre difiere una función se cumple independientemente del tipo de función que yo tenga. Bien, entonces para la demostración voy a borrar todos los dibujos, lo vamos a demostrar. ¿Hasta acá hay alguna duda antes de empezar la demostración? No, profe. Bien, entonces en las demostraciones siempre les recuerdo, nosotros nunca podemos partir de la tesis, ¿sí? Esto es como una aclaración, ¿no? Nunca podemos partir de esto. No podemos empezar la demostración con esto. Siempre tenemos que llegar a esto, pero nunca podemos empezar desde acá. ¿Ven? Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es algo que ya hemos venido haciendo. Vamos a definir una función h de x que la vamos a definir por conveniencia, eso quiere decir que lo hacemos porque lo hacemos así, como la diferencia entre f de x y g de x, y esto se tiene que cumplir para toda x adentro del intervalo. Esto no aparece en las hipótesis del teorema. Es un artilugio matemático que se plantea de esta forma para realizar la demostración del teorema, ¿sí? Ese es el sentido que tiene este paso y por qué lo planteamos de esa forma. Bueno, entonces la definimos así porque queremos. Y lo siguiente que vamos a hacer es derivarla esa función. Entonces, si esta función h de x es igual a f de x menos g de x, y la derivamos de un lado de la igualdad, ¿qué tenemos que hacer del otro lado de la igualdad? f' menos g'. F' menos g', perfecto. O sea, si yo derivo desde un lado, lo voy a anotar por las dudas. Hay que derivar del otro también. Exactamente. Si yo derivo de un lado, o sea, si aplico la derivada acá, estoy usando ahí otra notación para la derivada. Tengo que derivar si derivo de este lado de la igualdad, tengo que derivar de este lado de la igualdad. Por propiedades de la derivada, digamos, esto me va a quedar la derivada de f menos la derivada de g, que es lo que hemos puesto acá. ¿Bien? Bien, entonces continuamos. Entonces, por hipótesis, nosotros habíamos dicho que las derivadas de f y la de g eran la misma función. Entonces, que si f' y g' de x, la derivada de estas dos funciones son la misma función, ¿qué pasa si yo hago f' de g de x menos g' de g de x? Y eso me va a dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, la derivada de la función h de x que yo había definido, por conveniencia, me va a quedar igual a f' de x menos g de x, y como f' de x y g de x son iguales, entonces esto tiene que ser 0. ¿Bien? Esto que está acá es una conclusión que he obtenido en función de una hipótesis. Hasta acá. Todo lo anterior era un paso que yo me inventé. Hasta acá. Hasta este paso. Vamos a poner nombres a los pasos. Vamos a poner 1, 2 y 3. ¿Bien? ¿Puedo continuar o hay alguna duda? ¿Se entiende, profe? Bien. Voy a continuar. Tengo que borrar todos los dibujitos. Bueno, entonces hemos llegado a esta primera conclusión en función de la hipótesis. Bueno, pero si nosotros, ¿qué pasa si derivamos una constante? O sea, si nos dicen, por ejemplo... Va a ser 0, o sea, va a ser nula. ¿Cómo? Ah, bien. Claro. O sea, si yo les digo que integren esto, la integral de 0 diferencial x, ¿a qué es igual?
A una constante. A una constante. Una no sé, constante. y no sé cuál es. No lo sé. ¿Ven? Pero yo lo único que sí sé es que si la derivada me da 0, la función es una constante. Entonces, ¿qué puedo decir de h de x? Si su derivada es 0, y evidentemente h de x era un número, o sea, no depende de la variable x, es un número, nada más. Entonces, si reemplazamos eso en la definición de h, fíjense, yo puedo decir que f de x menos g de x es igual a una constante. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Bien, le voy a seguir poniendo pasos. Este es el paso 4 y este es el paso 5. ¿Bien? Bien, entonces, y acá ya lo tengo. Fíjense, casi que tengo la demostración, porque dijimos que f de x era una primitiva y g de x era otra primitiva. Entonces habíamos dicho que si se cumplían las hipótesis del teorema, entonces las dos primitivas difieren en una constante. Entonces solamente me queda despejar una de las dos. Bueno, voy a despejar f. ¿Ven? Entonces ahí encontré que esas dos primitivas evidentemente difieren solamente en una constante c. Y ahí he encontrado la demostración o la tesis. ¿Ven? Como les había dicho al principio, yo parto de las hipótesis y tengo que llegar a la tesis del teorema. Este sería el último paso. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, No, bien. Bueno, como consejo para que se estudien esta demostración, que está en los apuntes, aparte la hemos explicado, a mí por lo menos me resulta muy útil anotar con números los pasos y recordar qué hay que hacer en cada paso. ¿Sí? Porque bueno, las demostraciones hay que entenderlas y hay que saberlas como son también. O sea, hay que recordar qué hay que hacer en cada paso. No hay que estudiarlas de memoria, pero sí hay que recordar qué hay que ir haciendo en cada paso para poder obtener la tesis, porque por ahí tienen algunas trampitas o algunos artilugios. Bien, si no hay más dudas, continúo entonces. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que hemos dicho, porque hasta ahora, digamos, es muy fácil, ¿no? Hemos trabajado con x cuadrado, con x, y ahí es muy evidente, es muy fácil ver que, bueno, sí, difieren una constante, pero ¿qué pasa? Habíamos dicho, y bueno, ¿y qué pasa si hay una expresión algebraica más difícil? Bueno, vamos a ver un caso de eso. Por ejemplo, si yo les digo que esto es la derivada de una función, ahí les estoy dando una más difícil. O sea que I', la tenemos que pensar así, I' es seno de x por coseno de x. ¿Cómo puedo hacer para encontrar I? A ver. ¿Qué se les ocurre? Menos coseno de x por seno de x más c. Fíjense que lo que el profe Marce acaba de escribir en rojo es como el pensamiento que ustedes tienen que tener. Ya cuando vayamos por la quinta, sexta, octava derivada, ya quizás esto no se nos ocurre. Pero ahora que estamos empezando, háganse esta pregunta. Si f mayúscula de x es seno de x por coseno de x, ¿cuánto vale f minúscula de x? ¿Está? Es eso que el profe acaba de escribir ahí. Entonces, empecemos como a moldar la cabeza de este pensamiento. ahí en el chat pusieron varias respuestas. Bueno, pero fíjate, menos coseno de x por seno de x más c. Si vos a esa función derivada te da seno de x por coseno de x. Bien. Bien, entonces esa es la pregunta que digo. Vamos amoldando la cabeza. ¿Qué tengo que hacer para derivar acá? ¿Cómo hago esa derivada? La regla del producto. Entonces me da acá la derivada del primero, la derivada del menos coseno es seno de x por
seno de x. El segundo sin derivar, entonces me va a quedar seno cuadrado de x más menos coseno de x por la derivada del segundo, que es coseno, entonces me va a quedar menos coseno cuadrado de x. Esto que está acá, más c, bueno, la derivada de c me va a dar 0, fíjense, me va a quedar seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Eso que está acá es totalmente distinto a eso que está acá. ¿Bien? O sea que no. Evidentemente esa no. Vamos a tener que probar con otra. A ver a quién se le ocurre algo. Si no, yo ya lo tengo resuelto, pero quiero que lo piensen. ¿Alguien se anima a hacer algo? Menos coseno de x. No se me ocurre ninguna idea. Estaba pensando en exponencial, o sea, como que el seno de x fuese el exponente de coseno de x, pero entonces ahí habría que derivar como potencial exponencial y tampoco Bien. resultaría. Tampoco resultaría. Ahí vi algo. Hay que Sí, usar las reglas profe. básicas de integración, ya que están como sí, medio pensadas. Sí, las reglas básicas. No es una integral inmediata. Por ahí es un poquito difícil. Pero ahí Eugenia en el chat puso algo muy bueno, que es así, es por ahí, dice algo inverso al método de la cadena. Coseno de seno de x. Y no, bueno, pero podría ser coseno de seno de x, pero fíjense que si fuera así, si derivamos coseno de x, ¿cómo me quedaría? La derivada del coseno sería menos seno del seno de x, o sea que tendría que tener adentro del argumento el seno de x, y después vendría la derivada del seno. Pero yo adentro del argumento del seno tengo la x, o sea que no me sirve coseno del seno de x, tampoco, descartado. Seno a la n más 1 sobre n más 1 más c, menos seno. Casi. Eso es una regla lo que ha puesto Lucas. Bueno, la vamos a intentar calcular. Bien. Yo voy a probar f1 de x, seno cuadrado de x. Vamos a probar. Así como han estado probando ustedes, pero yo como soy el profesor voy a probar. Bueno, entonces, ¿qué pasa si la derivo a esa? ¿Cómo me va a quedar? 2 por seno de x por coseno. Bien, si yo derivo, me va a quedar 2 por seno de x por coseno de x. Esto que tengo acá, ¿es lo mismo que estaba dentro de la integral? No, no lo es. Entonces, ahora estoy pensando que adelante de la función seno cuadrado de x tiene que haber un medio por seno cuadrado. Excelente. Ahí está. Probamos con esa, ya casi, ¿no? Probamos con esa, entonces me va a quedar f'2, va a quedar la constante como está, un medio, por 2 seno de x bajo el exponente, por coseno de x. Y acá simplifico el 1 medio con el 2 que me quedaba, entonces ahora sí encontré la función que era la que estaba dentro del argumento. ¿Bien? ¿A alguien se le puede ocurrir otra? No, Sofía, no se puede con digamos, si yo en el argumento de una de las dos, seno o coseno, tengo un seno o un coseno, no puede ser por lo que dije recién, porque la derivada de eso necesariamente me tiene que quedar en el argumento el seno. Fíjate que acá no es que esté coseno de x adentro del argumento del seno, se están multiplicando. ¿Ves? A mí se me ocurre, Marce. Sí. ¿Y si usamos coseno cuadrado, como este seno cuadrado y lo tratamos de ordenar? Bien. Muy bien, Ale. Bien. Ese profe la tiene clara. Ese alumno es muy buen alumno. Bueno, excelente. Como ¿Ustedes dijo, están seguros que es bueno? No sé yo. Mira, a mí no me cabe dudas. Mira, Estoy con el Ale hace 3 años.
evaluarlo hasta que no pruebe sus habilidades. Por ahora, como cocinero, no puedo evaluarlo. Bien, ¿qué pasa con esta que está acá? F3 de X, estamos probando una tercera primitiva potencial, 1/2 por coseno cuadrado de X. ¿Será o no será? No es igual por un signo, dice Julieta. Bueno, vamos a ver. F'3 me va a quedar 1/2 por 2 por coseno de X por menos seno de X. Simplifico y me queda un menos ahí. Entonces, si yo le pongo el menos adelante, como dice Julieta, que se dio cuenta, acabo de encontrar una primitiva distinta. Entonces ahí encontré dos primitivas. Y fíjense la importancia del teorema que vimos recién, porque por ahí Julieta encontró esa y venía algún otro estudiante y que había encontrado la primera y dice, bueno, no, el teorema no se cumple, porque esas dos son totalmente distintas. Entonces, no se cumple el teorema fundamental para todas las funciones, pero como nosotros lo hemos demostrado, y lo hemos demostrado sin importar la expresión algebraica de la función, nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es graficar seno cuadrado de x sobre 2 y menos coseno cuadrado de x sobre 2. Si las graficamos, vemos que a pesar de que su expresión algebraica es totalmente distinta, en realidad esas dos funciones difieren en una constante. ¿Cuál es la constante en la que difieren? A ver quién se da cuenta de la gráfica. De forma analítica un poco más difícil, pero de la gráfica. Menos 0,5. Claro, o sea, podríamos la decir roja se mueve a la verde. O sea, la roja baja hacia la verde. Perfecto, perfecto. Seno cuadrado de x sobre 2 menos 1/2 es igual al coseno cuadrado de x sobre 2. Ese menos 1/2, encontrarlo con las reglas de las funciones trigonométricas, lleva un montón de pasos y no es realmente relevante. Así que, si alguien quiere ver cómo se hace, me busca en la consulta y yo se lo explico. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver son propiedades. Recuerdan que yo les di primero la integral de x diferencial x. Perdón, de 1 diferencial x. A ver. Voy a tachar directamente. La integral de 1 diferencial x. Me dijeron que era x. Y por ahí no sé qué compañero planteó la integral de 2 diferencial x. También es 2x. Le voy a poner, me faltó la constante. Bien, entonces fíjense que yo podría haber sacado este 2 para afuera y haber dicho que esta es la integral de 2 por la integral de 1 diferencial x sin miedo a equivocarme, pues me hubiera dado 2 por x más c. Y bueno, realmente si multiplico al c por 2, no cambia nada. ¿Sí? Me va a quedar 2 más k. Bien, en la familia de funciones, 2x más k. Bien, entonces, ¿qué dice esto que se desprende de los mismos ejercicios que hemos estado viendo desde el principio? Que si yo, como muy similar a como pasaba con la derivada, si yo en la derivada tenía un número multiplicando, bueno, la derivada de esa función, yo digamos como podía sacar ese número para afuera y derivar la función. Bueno, acá con la integral pasa lo mismo. Si yo tengo un número k multiplicando una función, puedo sacar k de la integral y calcular la integral de esa función para cualquier constante real. Y la otra propiedad súper importante es que la integral de f de x más menos, esto es la suma algebraica de g de x, es la integral de la función, la suma de las integrales de la función. ¿Bien? Estas dos propiedades hacen que nosotros digamos que la integración es una operación lineal, como lo es la derivada. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿No? Sí. Acá que sacan la primera propiedad, ¿se Sí. deriva o se deja? ¿Por qué la deberías derivar? Y no sé, porque, bueno, lo saco. Ah, bueno, sí, es 0. Acordate que esta es la K es derivada. 0. Cuesta un Claro. poquito. Acordate lo que dijimos al principio. Esta es la derivada.
¿Sí? Ah, bien. Ah, Hay pensé un que después cambio. se derivaba. Estoy del otro lado del río. Sí, En la sí. unidad 3 cruzábamos el río, ahora yo estoy del otro lado. Entonces, esto que está acá es la derivada. ¿Bien? Marce, ¿Algún? Sí, ¿me dejas aportar algo? sí, por favor, Debo, dale. Juli, mira, lo que te quiero decir, ¿vos te acuerdas cuando nosotros teníamos en el tema anterior, que recién lo nombró el profe Marce? En el tema anterior vos tenías la derivada, ¿no? Estudiamos derivada. No, a vos si te daban una función original que estaba multiplicada por una constante y vos derivabas esa función, ¿cómo pasaba la constante? ¿Pasaba como estaba o no? La constante pasa directamente y derivo la función, Claro. ¿sí? Sí, Bien, sí. exactamente. Ahora, en integrales, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una constante que está multiplicando la función que hay que integrar, ¿sí? Esa constante, con ese mismo concepto, sale afuera, pasa directo. Y tengo que integrar lo que está dentro, lo que me queda de la función, ¿sí? Sí, sí. Bien, Lo que está perfecto. diciendo Debo es esto, ¿no? Cuando derivábamos teníamos la derivada de 2 por seno de x, por ejemplo. Entonces lo que hacíamos era agarrar el 2 y lo sacábamos para afuera. Y derivábamos el seno. Bueno, acá si tenemos la integral de, por ejemplo, no sé, 3 por e a la x, ¿a qué me va a quedar igual esa integral? 3 por la integral de e a la x. ¿Y a qué es igual la integral de e a la x? Ah, me faltó el diferencial x. Que no se lo tienen que olvidar. Ah, y a la Es X. que a la X es lo mismo. Es lo mismo, o sea que me va a quedar 3, ya saben otra derivada más, 3 por e a la x más c. Y ahí viene Se acerca el chiste del profe Marce. el chiste. Teníamos que llegar al chiste. Vos dijiste que prendías la cámara. No. Lo dijiste, lo dijiste. Dijiste que prendías la cámara Le voy a que preguntar a los hacías el chicos, a ver si chiste. saben. A ver, ¿conocen el chiste del e a la x o no lo conocen? No lo No, conocen. o sea que si lo integras las veces que sea, da lo mismo, es inmune a la integral y a la derivada. O sea, Es no le inmune pasa a la integral de la derivada, pero el chiste para que no se olviden. Resulta que había una fiesta de funciones. ¿Sí? No veo tu cámara prendida. No la voy a prender. Bueno, imagínense esta situación. Cuando volvamos a la presencialidad, vuelvo con todo, hago el chiste, no tengo problema. No, bueno, es que no, si no me da vergüenza, no lo voy a contar. No, resulta que había una fiesta de funciones, ¿no? Entonces estaban todas las funciones, estaba la función seno de x, estaba las funciones cuadráticas, las funciones lineales, estaban todas las funciones ahí bailando, y en un rincón estaba ahí a la x perdido, no quería bailar, no quería nada, entonces se le acerca otra de las funciones, le dice, vení, integrate. Y a la x respondió, ¿para qué si doy lo mismo? Chicos, este chiste es muy divertido. Es muy divertido, pero si lo ven al profe bailar, por eso es divertido y queríamos que prenda la cámara. Porque él en realidad nunca se han reído del chiste, se han reído de mí. Pero bueno. Es que el profe en un momento dice, ustedes la ven a tangente a la X bailando y hace como que él es tangente a la X y está bailando. O seno a la X y hace con los bracitos para arriba y para abajo. Entonces es buenísimo ver al profe Marce en esta situación. Pero bueno, no quiso prender la cámara. Bien. Bueno, espero que no se les olvide. Después llegan al parcial y les piden que hagan integral de a la x, ponen cualquier cosa. Pero bueno. Bien. No sé quién sigue. ¿Sigue el Ale? El Ale. Bien. Bueno. Eso es todo por ahora, de mi parte. Yo no he visto el baile, chicos, así que también me voy a sumar cuando hablamos a la presencialidad. Yo también lo he visto siempre al chiste en videoconferencia. Y si se ponen a bailar, a ver chicos, si no saben la integral de a la x, y sí, pónganse a bailar, porque la verdad que... Bueno, gente, hemos definido la operación de integral
hemos visto que es un operador de tipo lineal, ¿sí? Pero bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para calcular integrales? Eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Quiero aclarar lo siguiente, ¿sí? Tenemos la ventaja de que nosotros, por ejemplo, con las reglas que vimos de derivación, nos pongan la función que nos pongan enfrente, la vamos a poder derivar, ¿sí? Pero sin embargo, ¿sí? Esa suerte no corre para las integrales, ¿sí? De hecho, hay funciones muy sencillas, ¿sí? O que parecieran sencillas, como el seno de x sobre x, ¿sí? Que no tienen integrales que se puedan resolver en forma analítica, ¿sí? Entonces, bueno, no por eso nos vamos a desanimar, ¿sí? Vamos a tratar de buscar algunas estrategias, ¿sí? Para las integrales, ¿sí? Bien, la primera estrategia es partir y echar mano a lo que hemos visto cómo se define, ¿sí? Habíamos dicho que el concepto, ¿sí? Era la integral de f de x, diferencial x, era igual a la f mayúscula, ¿sí? Y esto se correspondía sí, solo sí, perdón, acá, mala mía, ahí. Sí, solo sí, la f mayúscula derivada era igual a la f minúscula, ¿sí? Bien, entonces de acá decimos, bueno, si yo antes tenía, ¿sí? Una tablita que tenía la f de x y la f' de x, ¿sí? Yo la leía en este sentido, tenía una función y acá tenía su derivada. Si yo ahora la leo en este sentido, tengo una tablita de integrales, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar la vieja confiable, la integración inmediata, ¿sí? Entonces acá, ya con el solo hecho de recordar las reglas de derivación, ¿sí? Ya tenemos las reglas de integración, ¿sí? Vamos a repasarlas rápidamente, ¿sí? No vamos a entrar en demasiado detalle, porque estas son como se dice inmediatas, ¿sí? Esperen que voy a borrar esto de acá, y vamos a pegar una revisada rápida, ¿sí? A la tablita de las inmediatas. Sí, fíjense, la primera, ¿sí? La integral del diferencial de x, ¿sí? Como la integración y la diferencial son operaciones inversas, entonces es x más la constante. Esa está sencilla. Nosotros habíamos visto que la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Entonces de acá podemos sacar que la integral de x a la n, así como la derivada, lo que nos hacía era nos reducir el grado de los polinomios, la integral lo va a aumentar, ¿sí? Entonces va a ser x a la n más 1 sobre n más 1, ¿sí? Y acá lo que nos dice, fíjense, son dos cosas interesantes. Obviamente que n no puede ser menos 1, porque eso anularía el denominador, y n puede ser cualquier número, acá no es racional, debería ser el número real, ¿sí? Un número real, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esta reglita de acá, voy a hacer acá un machetito, supongamos que me dan integral de raíz de x, ¿sí? Si yo a esto lo escribo, ¿sí? Como x a la 1/2, entonces puedo aplicar la reglita, ¿sí? Y lo mismo pasaría si tuviéramos, por ejemplo, la integral de 1 sobre x cuadrado, algo así. Todas, si las llevamos, somos capaces de llevarlas a la forma, a esta forma, ¿sí? Potencial, entonces las podemos integrar muy sencillo. La integral de a a la x es a a la x sobre el logaritmo natural de a, ¿sí? Un caso particular de esto es la que vimos recién, la integral de a a la x diferencial x, para que siga lo mismo, entonces es a la x más constante, ¿sí? No estoy siguiendo el orden que corresponde. Bueno, la integral de k por diferencial x, la k sale afuera, ¿sí? Entonces k por x más constante.
La integral de diferencial x, ¿sí?, es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Después vamos a ver por qué le ponemos este valor absoluto de acá. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, la integral del seno es el menos coseno, porque la derivada del coseno es el menos seno, entonces tiene que haber un signo menos. La integral del coseno es el seno. Y ahí alguien dice, profe, la integral de la tangente, y si pensamos, ¿qué función derivada de la tangente? Lamentablemente ninguna, o sea que esa integral no es inmediata. Pero como la derivada de la tangente era la secante cuadrado, la integral de secante cuadrado es tangente. ¿Sí? Y bueno, acá abajo tenemos las arcos, ¿sí?, que después las repasan ustedes más en detalle. Vamos a ver, vamos a aplicar las reglas básicas de integración, ¿sí?, para poder resolver integrales muy sencillas. Acá tenemos integral de a por x cuadrado diferencial x. Vamos a volver a repasar un concepto importante. La integral, ¿sí?, es una operación, ¿sí?, que se aplica a una función. Entonces, necesariamente siempre tiene que ir con el diferencial x, porque el diferencial x me dice de quién, respecto a quién voy a integrar, a qué variable. Como nosotros estamos trabajando con funciones de una sola variable, acá podría resultar que no tiene mucho sentido, que es trivial. Pero necesitamos ponerlo porque son parte de la operación, ¿sí? No los podemos poner, o sea, no se olviden el diferencial x. Bien, acá lo primero que hago es por la linealidad, este a lo voy a sacar fuera de la integral, ahí, ¿sí? Y ahora me queda a por la integral de x cuadrado, y acá la integral de x cuadrado es de la forma x a la n, entonces me va a quedar a por x cubo sobre 3 más constante. ¿Cuál es la ventaja que tiene todo esto? Que yo digo, che, ¿lo habré hecho bien? Y bueno, muy sencillo, hago la derivada respecto de x, de a por x al cubo sobre 3, más la constante. Vamos a ver. Entonces voy a fijar, a sobre 3 es una constante. Ahora, la derivada de x cubo es 3x cuadrado, ¿sí? Y la derivada de la constante es 0. Entonces fíjense, 3 se va con 3 y esto me queda a por x cuadrado, que justamente era el integrando. Entonces, listo, le integré bien, ¿sí? Lo podemos verificar siempre. La integral de 3 a la x, ¿sí? Esta es una regla inmediata, ¿sí? Que es una de las reglas de derivación, ¿sí? Si queremos decir, bueno, a ver, vamos a verificar. Entonces voy a derivar respecto de x lo que me dio, 3 a la x sobre el logaritmo natural de 3, ¿sí? Bueno, logaritmo natural de 3 es una constante, lo voy a sacar, 1 sobre el logaritmo natural de 3, y la derivada de 3 a la x era 3 a la x por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Esto se me va con esto y me queda 3 a la x, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, integral de la raíz cúbica de x cuadrado. Esto, siempre que lo podamos expresar como una función potencial, lo vamos a hacer. Esto no es otra cosa que x a la 2 tercios, ¿sí? Entonces, x a la 2 tercios la podemos entender como una forma de x a la n. O sea que la integral es x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante. Si ustedes lo quieren dejar acá, ¿sí? Está perfecto. Acá está trabajado, se ha pasado el 5 tercios dividiendo como 3 quintos, y hemos reescrito la x a la 5 tercios como raíz cúbica de x a la quinta, más la constante, ¿sí? Y bueno, esa integral de secante por tangente también es inmediata, ¿sí? Es la secante. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante de x era secante de x por tangente de x, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Bien. Ahora, de las reglas se definen algunas reglitas que son muy útiles, ¿sí? Y que les recomendamos que las aprendan porque nos van a sacar de un montón de aprietos, ¿sí? Bien. Entonces esto nos dice que si yo tengo una función, ¿sí?, de x elevada a la n, ¿sí?, multiplicada por la derivada, entonces esto es la función a la n más 1 sobre n más 1. Fíjense que este es el caso de la integral con la que los masacró el profe Marce. Seno de x por coseno de x, ¿sí? Fíjense,
yo puedo decir, a ver, pensemos, seno de x es una función, es f de x. ¿A la qué potencia está elevado? A la 1, ¿sí? ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Coseno de x. Entonces fíjense que ya está listo para aplicar, ¿sí? Entonces, la reglita me dice que va a ser la función seno de x elevado a la n más 1, o sea, al cuadrado, sobre n más 1, más constante. Y si ustedes interpretan que la f es la coseno, les va a lo mismo, les queda para ustedes, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la integral del logaritmo natural de x sobre x. Si yo lo escribo como logaritmo natural de x por 1 sobre x, entonces esta es la función y esta es su derivada. Entonces la integral va a ser la función a la n más 1 sobre n más 1, que es la función del logaritmo natural de x, ¿sí? Elevado a la n más 1 sobre n más 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo la reglita aplicada para ese caso. En el caso siguiente, 2 más x a la menos 3. Esta es la función, ¿sí? Esta es la f de x. Elevada a la n, que en este caso vale menos 3. ¿Cuánto vale la derivada de la función, chicos? ¿Cuánto vale la derivada de 2x? 1. Entonces yo acá, el 1 es como que lo tengo. Entonces fíjense que también se ajusta al tipo f de x a la n por f' de x. Entonces la derivada va a ser la función a la n más 1, ¿sí? Que menos 3 más 1 es menos 2 sobre n más 1. ¿Sí? Esta reglita se la tiene que aprender porque nos va a salvar en un montón de ocasiones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Quiero abrir el chat a ver si hay alguna pregunta. La función 1 sobre e a la ¿Puede, x. profe? Sí. Profe, ¿puede volver a explicar en la diapositiva anterior por qué le da 1 la derivada? Es que no lo vi, señor. pasó muy rápido. Claro que sí, sí señor. Julieta, 1 sobre e a la x la vamos a hacer por sustitución, ya la vamos a ver. Marcos habló, ¿no? Sí, mire Marcos. Sí, acá sí, ¿por qué 2 más x? Ajá. Acá usted tiene una función, 2 más x, elevado a la n, que el n en este caso vale menos 3. Para pasarla a esta forma acá, tiene que estar la función a la n por su derivada. La función es 2 más x. ¿Cuánto vale la derivada de 2 más x? 1, ahí sí. Claro. Claro, entonces es este 1 que... Claro, sí, sí. Vamos a hacer un ejemplito más supongamos que vamos a hacer la integral, ¿sí? De 2x más 1 al cuadrado, diferencial x, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de reducirla a esta forma, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos la f de x acá, y acá tenemos el n. ¿Cuánto vale la derivada de f de x? ¿Cuánto vale la derivada de 2x más 1? 2. Entonces, para poder adecuarlo, yo voy a decir que esto es 2x más 1 al cuadrado por, y permítanme cambiar el color, por, entonces yo digo, mira, la derivada de esto es 2. Pero si multiplico en 2, tengo que dividir en 2, porque si no estoy cambiando el ejercicio. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar y dividir por 2. ¿Sí? Entonces, por diferencial x. Entonces lo voy a reescribir esto. Este 2 de abajo no me sirve, lo voy a sacar para afuera con un medio. Un medio por la integral de 2x más 1 al cuadrado por 2 por diferencial x. Entonces fíjense que ya lo reduje a la forma, porque tengo la función elevada a la n por su derivada. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral esta? Me quedaría el 1 medio, ¿sí? Por la función a la n más 1 sobre n más 1. 2x más 1 al cubo sobre 3 más la constante. ¿Sí? ¿Ven cómo se pueden reducir a esta reglita? Entonces esta reglita... bien. Es muy bonito. Fíjense, chicos, Ale, déjame aportar que la derivada
de la función elevada a la n por su derivada, la derivada es solo de la función, sin tener en cuenta esa potencia n. ¿Está? No crean que han estado aprendiendo a derivar mal. Ah, claro, por eso no Venía la entendía. pregunta de ustedes. Sí. No Claro. tengo en cuenta esa potencia n, es solo la derivada de la función. Es la derivada de la f. Ujú. De la f, sin n. Por eso es que le ponen f de x elevado a la n. No consideran que la función elevada a la n sea todo f de x. ¿Está? Esa es la diferencia. Bien, gracias, Debbie. ¿Se entendió, Marcos? Claro, sí, no entendía por qué hacía con el -3. No entendía de dónde, qué hacía con él, por eso. Bien, y como la reglita de recién derivaba de alguna manera de la regla de la cadena, esta deriva de la derivada logarítmica. Yo si acá tengo la función en el denominador y la derivada en el numerador, entonces esto es el logaritmo natural de la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos con este. Logaritmo 1 sobre x por logaritmo natural de x. Si yo lo reescribo, es 1 sobre x sobre logaritmo natural de x. Y me queda de esta forma, porque fíjense, en el denominador, ¿quién está? Está la f de x. Y en el numerador está su derivada. Entonces va a ser el logaritmo de esta, o sea, va a ser el logaritmo del logaritmo de x más la constante. Recuerden que siempre pueden chequear los resultados si ustedes derivan, ¿sí? Derivan esa. Acá hay otra, fíjense, esta está muy bonita. X cuadrado más 6x. ¿Cuánto vale la derivada de esto? De x cuadrado más 6x. 2x más 6. Perfecto, 2x más 6. Y arriba hay x más 3, arriba está la mitad. Entonces, yo lo que voy a hacer es, si yo arriba multiplico por 2, me queda la derivada, pero si multiplico por 2, tengo que dividir por 2. Entonces, artilugio matemático. Entonces, me va a quedar, voy a sacar este un medio y me va a quedar 2 por x más 3 y ya me queda, fíjense, 2x al cuadrado más 6x y en el numerador me queda 2x más 6. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Un medio del logaritmo natural de esto de abajo. Logaritmo natural de x cuadrado más 6x. ¿Sí? Y llegamos a nuestra amiga la tangente. ¿Sí? Díganme así, profe, ¿qué le pasó? No es de esta forma. Fíjense que sí. Yo a la tangente la puedo entender como seno de x sobre coseno de x. ¿Sí? ¿Cuánto? Acá abajo tengo la función f de x. ¿Cuánto vale su derivada? ¿Cuánto vale la derivada del coseno de x? Menos el seno de x. Bien, entonces yo dije, che, pero acá tengo un seno, pero yo puedo poner un menos acá y un menos acá adelante, ¿sí? Que es lo que voy a hacer acá. Pongo dos menos, es como si no hubiese hecho nada, ¿sí? Entonces me va a quedar la menos integral del menos seno de x sobre coseno de x. Entonces ya está de esta forma, ¿sí? ¿Se ve que ya está lista de esta forma? Entonces, la integral de tangente es el menos logaritmo natural del coseno de x, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un ejemplito de una función que en sí es bastante básica y su integral ya no es tan básica, es un poco más compleja, ¿sí? Ale, ¿me dejas hacer algunas acotaciones ahí? Adelante. En esa. Sí, miren, fíjense, partamos ahí en el recuadrito rojo donde está el machetito de ese tipo de integrales, ¿sí? Cuando tenemos la derivada de la función sobre la función. Fíjense que acá, distinto al caso anterior, la función está marcada como completa, es decir, si yo abajo tengo un 1 más x entre paréntesis, todo elevado al cuadrado, en el numerador yo tengo que tener todo derivado, la potencia incluida. En el caso de la diapositiva anterior no pasaba eso. ¿Ven esa diferencia? ¿La pueden observar en lo que difiere una y otra, más allá de que sea una multiplicación y una división en este caso? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y otra cosa, fíjense lo importante que es en el ejercicio 3.5 y 3.7, que utilizamos esos artilugios matemáticos para poder encontrar y resolver de manera simple. Yo no me puedo olvidar del un medio y del signo negativo que yo agregué. ¿Está? Eso se mantiene constante hasta el resultado. Es aplicar la propiedad de linealidad
que explicó el profe Marce anteriormente. Esa constante K la saco, pero la tengo que mantener hasta que yo complete con el resultado final, ¿sí? O sea, son dos cosas muy importantes que es muy necesario que lo entiendan y que lo recuerden. Espero haber sido clara. Gracias, Debbie. De nada. Bien. Hasta ahora no hemos aprendido nada nuevo, solamente hemos, si se quiere, le hemos dado una vuelta de rosca a el concepto de la derivada. Ahora sí vamos a el que, por lo menos por esta semana, va a ser su método favorito y lo van a amar hasta que llegue la vaca usurpadora, ¿sí? Que después va a ocupar un lugar en sus corazones, ¿sí? Bien, entonces la integración por sustitución, ¿sí? La vamos a utilizar para funciones compuestas, haciendo un cambio de variable de manera tal que la integral que nos resulte, ¿sí? Se vuelva más sencilla y en el mejor de los casos se vuelve inmediata, ¿sí? Y se basa en la regla de la cadena, ¿sí? Bien. Entonces fíjense que acá tenemos cómo la vamos a armar. Esto yo lo voy a pasar rapidito porque es mejor verlo con un ejemplito, ¿sí? Pero vamos a tener dos variables, ¿sí? Vamos a tener dos variables x y t que van a estar ligadas una con la otra con una funcionalidad, ¿sí? O sea que van a ser, x y t van a ser una disfrazada de la otra, una sustituta de la otra, ¿sí? Entonces nosotros vamos a escribir la función en una nueva variable t que va a ser más sencilla de resolver, ¿sí? Y la integral expresada en términos, esta nota es sumamente importante, ya vamos a ver si hay algún ejemplo. La integral expresada en términos de la variable u no debe contener ninguna expresión en términos de la variable x, ¿sí? Creo que ahora empezás vos, Debbie, pero me va a tomar el atrevimiento de resolver la integral que preguntó Julieta recién. 1 sobre e a la t. Perdón, 1 sobre e a la x. Ya empecé mal. Bienvenidos a la clase de cálculo donde nada puede malizar. Entonces, pluma. 1 sobre e a la x, ¿sí? Diferencial x. Siempre esto que lo podamos hacer, lo vamos a poner como e a menos x, diferencial x, ¿sí? Bien. Entonces ustedes me dirían, si esa menos x fuera una t, yo tendría una regla inmediata. Y bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que menos x es igual a t. Esta es mi sustitución. Sustitución. ¿Sí? Bien. Entonces yo ahora voy a decir, muy bien. Entonces voy a decir, la integral de e, y ahora, menos x vale t. Pero ojo, yo acá que tengo, la diferencial, me está diciendo que es diferencial en x, ¿sí? Y yo les dije, chicos, la diferencial me dice en función a quién voy a integrar. Entonces, ¿puedo poner diferencial x? No. Y acá está lo que me dice, la integral debe estar expresada en los términos de la nueva variable. Entonces, yo tengo que ver cómo se relaciona el diferencial x con el diferencial t. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a derivar. Derivar miembro a miembro. ¿Cuánto es la derivada de menos x? Es menos 1 por diferencial x. ¿Y cuánto es la derivada de t? Es 1 por diferencial de t. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo despejo, el diferencial x es igual a menos el diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en lugar de poner diferencial x, voy a poner su correspondiente, que es menos diferencial t. Le voy a poner menos diferencial t. Entonces yo ahora tengo una integral que en este caso resultó ser inmediata. O sea que esto va a ser menos, ¿sí? ¿Y cuánto vale la integral de e a la t, chicos? E a la t. E a la t. Vale, e a la t. Entonces, e a la t. Yo no entendí por qué puso el menos adelante de todo en vez de poner porque el menos. lo podría haber puesto acá. Lo saqué afuera. El menos es como decir menos 1
Ah, claro, Por diferencial t. Es una constante, la salida fuera del integral. afuera. ¿Sí? Bien. Entonces, pero a ver, a mí la integral, ¿en qué variable me la dieron? En x. Entonces tengo que volver a x. Entonces voy a decir, esto va a ser menos e, y ahora voy a poner lo que valía t. T valía menos x más constante. Entonces, la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora, no sé si quieren que hagamos una pausa, Debbie, ¿querés continuar? Yo si quieren continúo, son 3 ejercicios los que vamos a ver ahora. Ahí, Lucas, vos que estás preguntando por otro ejemplo. Son 3 ejercicios que vamos a ver ahora. No sé si quieren que sigamos, entiendo, apenas nos conectamos nos dijeron que tenían parcial de química, de álgebra y que están estudiando mucho, entonces no sé si quieren que sigamos, damos esos 3 ejercicios y hoy terminamos más temprano, o bueno, no sé, si quieren descansar, yo no tengo ningún problema, yo puedo seguir si ustedes eh, le doy de baja mi recreo para que terminemos más pronto, si quieren, no tengo problema. Digamos. Bueno, sigamos Bien, entonces. sigamos. Entonces te dejo la posta, Debbie. Ok, gracias. Antes que empecés, Debo, voy a hacer unos anuncios parroquiales. La consulta mía del viernes a las 11, desde la semana que viene, lo puse en el chat, pero lo aviso por las dudas antes de que se empiecen a desconectar, va a pasar al miércoles a las 10 de la mañana, por pedido de los alumnos de electromecánica, que no pueden ir en otro horario. Y el viernes a las 11 va a quedar el profe Fer, hasta nuevo aviso. Bien. La consulta de mañana a las 11 se va a dar igual, ¿sí? O sea, mañana a las 11 hay consulta con normalidad. Era eso, nada más. Bien, perfecto, Marce, gracias. Bueno, recuerden, a partir de la semana que viene, estos nuevos horarios. Marce a las 10 de la mañana y Fer los viernes a las 11 de la mañana. Bueno. Miren, fíjense ahora, vamos a ver algunos ejercicios para integrar por sustitución, que era esto que había explicado recién el profe Ale. Entonces, vamos a este ejercicio. Este ejercicio nosotros tenemos acá una función, que es x, por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 diferencial x, ¿sí? Fíjense que el símbolo integral y el diferencial x siempre tienen que estar dentro de la función integral. O sea, yo no puedo olvidarme del diferencial x, ¿está? Tampoco puedo olvidarme del símbolo de la integral. Eso tiene que estar así. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que elegir una sustitución. Algo, ahora nosotros, la nueva integral que vamos a plantear, la vamos a dejar en función de t, ¿o no? Entonces, o en función de u o de cualquier otra variable que elijamos como sustitución, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que nosotros tenemos desarrollado, lo hemos llamado u, para que vean que no ocurre nada si le llamamos u o le llamamos t. Ahora, ustedes díganme, ¿cuál sería la parte que elegirían para sustituir? Primero, antes que nada, yo miré... Sí, decime. Yo sustituiría la parte que está dentro de la raíz cuadrada por u. Bien, diría que bien. x elevado al cuadrado menos 1 es igual a u. Bien, bien. Entonces, ¿vos qué observás con eso? Decir, che, tengo que elegir lo más difícil, no voy a cambiar a x por u si lo único que va a cambiar es de nombre de la variable, ¿está? ¿Se entiende lo que hizo el compañero y lo que quiso decir? Él eligió algo que fuese algo que abarque más. ¿Y por qué yo dije que a este ejercicio lo hago por sustitución? Y porque fíjense, existe alguna de las reglas básicas inmediatas que yo pueda decir la derivada de esto es x por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1? No. ¿Sí? Entonces, nos fijemos. El compañero dijo acá, a ver si ya tengo, sí, ya tengo quiero elegir otro color. Este. Entonces, nos fijemos. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como u. Entonces, fíjense,
Sustituyo. Ahora u es x cuadrado menos 1. ¿Qué dijimos nosotros ahora? El paso siguiente. Yo tengo que dejar en mi nueva integral que yo planteé esto en función de diferencial u, ¿o no? Y esto también en función de t, ¿o no? En función de u, perdón, si dijimos que t no lo íbamos a llamar. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros ahora? Decir, bueno, vamos como recién dijimos, si nosotros decíamos diferencial de u de un lado, derivábamos miembro a miembro, como lo dijo el profe Ale, entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Cómo nos quedaría? ¿Diferencial u igual a qué? Diferencial de u igual a 2x por el diferencial de x. Excelente, excelente. Entonces, fíjate. Bueno, en este caso está ese despeje. ¿Por qué? Porque recuerden que a x, que lo tenemos acá, ¿sí? Lo podemos ver ahí, lo teníamos que dejar en función de u. Entonces, lo que hicimos es agarrar desde acá, de lo que nosotros llamamos u, y despejar x. Listo, ya tenemos esto. Esto ya lo tenemos. Nos quedaría el diferencial u, que recién el compañero dijo cómo quedaría. Quedaría diferencial u igual a 2x por diferencial x. ¿Sí? Entonces, despejando el diferencial x, nos quedaría diferencial u sobre 2x. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Claro, lo derivó, digamos. Claro, es derivar miembro a miembro. ¿Sí? Lo que recién explicó el profe Ale. Bien, entonces ahora, una vez que ya tenemos todas las partes de mi derivada en función de u, la voy a reescribir, ¿sí? Entonces nosotros, ¿de qué habíamos partido? De esta integral, que la vamos a hacer por sustitución. La sustitución la elegimos en función de la variable u. Ya calculamos absolutamente todas las partes en función de u, entonces ¿qué decimos ahora? Bueno, reemplacemos. Esto que tenemos acá era lo que era antes x, ¿sí? Nos queda raíz de u más 1 por, ahora nos queda u, ¿sí? Esto nos queda raíz de u, porque la raíz quedó y u era x cuadrado menos 1, ¿sí? Por, y el diferencial x, que ya no es diferencial x, es diferencial u sobre 2x. Fíjense que esta x fue reemplazada por lo que vale x, es decir, 2 por raíz de u más 1. Todos esos pasos se pueden ver. ¿Sí? ¿No? No me termina de quedar claro. No está funcionando. Ok. Entonces, fíjense, lo voy a hacer a mano. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, ¿podrías realizarlo de vuelta? Que no lo Eso voy a hacer. comprendí bien. Eso voy a Dale, hacer. muchas gracias. Entonces, fíjense, vamos a hacer la integral. ¿Cuánto vale x ahora en función de u? Bueno, Gonzalo lo entendió, no íbamos tan mal. ¿Cuánto vale x? Raíz de u más 1. Raíz de u más 1. U más 1. Excelente. Por, listo, esta parte ya lo completamos. Ahora nos quedaría raíz de, y nosotros elegimos a x cuadrado menos 1 como u, ¿o no? Claro. Bueno, raíz claro, de u. Sí. Por, ya no tengo diferencial x. ¿Cuánto vale mi diferencial x? Diferencial u sobre 2 y x no lo puedo dejar adentro de mi integral. ¿Cuánto vale x? Acá está. Raíz de u más 1. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver ese reemplazo? Ahora sí se entiende. Bien, perfecto. Eso mismo fue lo que nosotros hicimos recién. ¿Sí? Exactamente eso mismo. Fuimos reemplazando cada parte y dejar todo en función de u. ¿Está? Bien, ¿qué puedo hacer ahora yo entonces, ya que está todo en función de u? Yo tengo que tratar, el fin de aplicar una sustitución es tratar de hacerlo más simple al integral que tengo que resolver. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora mirando eso? ¿Puedo simplificar algo? Sí, hay multiplicaciones y divisiones. Bien, excelente. Entonces, puedo simplificar raíz de u más 1, que está multiplicando con raíz de u más 1, que está en el denominador. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría nada más que 1 medio
por raíz de u por diferencial u, ¿o no? Lo he reescrito, nada más. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿Se sí, trabaron? todo bien. Ahora Estábamos Bien, siguiendo. perfecto. ¿Y qué dijimos sobre las raíces? ¿Cómo convenía expresar esto? Como potencia. Como Exacto, como potencia. Entonces, el 1/2, que es una constante, la puedo sacar afuera por la propiedad de linealidad. U, que está como raíz, lo puedo poner como u a la 1/2. Por diferencial de u, ¿o no? Sí. Bien, y ahora nos queda una integral inmediata. sí, sí. Bien, excelente. Entonces, ya que lo hicimos a mano, ahora paso a que quede más bonito y prolijo como lo tenemos en la presentación. Fíjense, eso era lo que nos quedaría después de la simplificación. Después dijimos, ese 1/2 lo podemos sacar afuera, nos quedaría raíz de u por diferencial u. La raíz de u la dejamos expresada como potencia. Entonces, hasta ahí llegamos recién. Dijimos, bueno, esto es inmediato. Ahora, ¿qué propiedad había explicado recién el profe Ale, una de las reglas básicas, cuando nosotros teníamos una potencia? ¿Cómo quedaba eso? Se le sumaba 1. Bien, 1, excelente. Entonces nos quedaría 1/2 más 1 sería 3/2 sobre 3/2, ¿está? Y eso es a lo que Hola. llegamos. Recuerden, el 1/2 se mantuvo en todo. Sigue como está. Ahora, ¿qué nos quedaría? La integral de u a la 1/2 es u a la 1/2 más 1, que nos da 3/2, sobre n más 1, que dio 3/2. ¿Se puede ver? Más, ¿qué nos estaría faltando ahí? Nos estaría faltando la simplificación. La constante c. Podríamos simplificar y acomodarlo, ¿sí? Podemos simplificar el 2 con el 2, ¿sí? Y nos quedaría 1/3. ¿Está? Pero ahora yo pregunto, ¿acá termina? ¿O cómo me dieron a mí inicialmente? ¿Cómo me dieron a mí lo que yo tenía que resolver? ¿En función de qué variable? X. X. Entonces todavía no termino. Lo tengo que volver a reemplazar para poder terminar. Entonces, todo lo que yo tengo en el resultado como u, lo pongo como X. Me quedaría X al cuadrado menos 1, todo elevado a la 3/2, sobre 3 más C. ¿Sí? Aquí es donde termina el ejercicio. Pueden observar y pueden ver cómo hemos ido desarrollando los pasos y los procedimientos para resolver el tipo de integrales por sustitución. ¿Sí? Entonces, lo primero, y lo voy a repetir hasta que terminemos de cursar, lo importante de esto es ser ordenados. Yo miré inicialmente lo que me dieron. Esto fue lo que yo miré inicialmente. Y dije, bueno, es esta función. ¿Qué hago ahora? Y bueno, tratemos de elegir algo para simplificar la integral, para yo poder llegar a una integral de tipo inmediata. Entonces, yo sabía que si elegía a u como x, y no me sirve, o sea, estoy cambiando de nombre la variable, nada más. La variable integrar, no me sirve. Entonces dije, bueno, no, esto no lo voy a hacer. ¿Qué elijo como u? Bueno, elijo la parte más complicada. Entonces acá empecé el segundo paso, la sustitución. Y de este paso, del segundo paso, deriva ir mirando la integral que me han dado a mí y ver qué es lo que necesito para dejar todo en función de u. ¿Nosotros qué necesitábamos? Despejar x. ¿Por qué? Pues ya no se puede llamar x, se tiene que llamar u. Entonces, despejaba x de aquí y lo dejaba en función de u para poder reemplazarlo aquí donde lo tengo. ¿Se puede ver? Y después, ¿qué dijimos? Bueno, ¿qué más me queda? El diferencial x. Bueno, no, ya no es diferencial x. ¿Qué hago? Derivo miembro a miembro. Una vez que yo derivo miembro a miembro lo que yo elegí como u, entonces listo, despejo diferencial x y ahí obtengo todo. Segundo paso. Tercer paso, ¿cuál era? Y bueno, reemplazar la función original en función de la variable x, ahora lo reemplazo todo en función de la variable u, de esta sustitución que yo hice. Y claramente lo que sí tengo que notar es que se me simplifique, porque ¿qué quiero yo? Llegar a algo más rápido, a algo más simple de integrar. ¿Está? Entonces, ¿lo logré? Sí, perfecto. Entonces, esa sustitución la realicé bien. ¿Qué pasaba si yo no lo hubiese logrado? Y bueno, la sustitución no está bien hecha.
cambiemos, veamos en qué me equivoqué. Elijo otra cosa como U. ¿Está? Y una vez que yo llegué a esto, que es una integral inmediata, mucho más simple, empiezo a proceder con los pasos de integración. Y listo. Llegamos aquí, todos felices y contentos. ¿Quedó claro? Debbie, una pregunta. Sí, Quiero hacer una decime. pregunta. ¿Cómo definís el diferencial de U derivando lo que vale U? Claro. Acá voy a Eso es borrar todo. acá estos pasos. Voy a borrar estos pasos para que quede más clarito. ¿Qué digo yo? Bueno, de este paso a este paso, lo que hago es derivar miembro a miembro. ¿Sí? Ah, entendió? bien, ya entendí. Sí, sí, y después Bien. despejo diferencial X. Exacto, lo despejo porque yo tengo que venir y reemplazarlo acá. Ok, Como también a la X la tuve que despejar para poder dejarla en función de U. ¿Ves? Profe sí, Débora, sí, ahí está. Bien, pero genial. justamente en ese paso, cuando dice derivar miembro a miembro, dice que la derivada de U es igual a 2 por X por el diferencial de X. ¿Me podría explicar de dónde sale ese diferencial de X? ¿Te acuerdas cuando aplicábamos el diferencial nosotros? Que diferenciábamos de un lado y diferenciábamos del otro. Las propiedades de diferencial, tema 4. Sí, lo recuerdo. Bien. De ahí, ¿te acuerdas que el diferencial de una función era igual a la derivada de esa función? Ay, me quedé sin espacio. Por diferencial X. Ah, perfecto. ¿Sí? Vamos Sí, arrastrando lo saqué. absolutamente todos los temas que hemos venido viendo. ¿Estuvo? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quedó claro el procedimiento de cómo vamos procediendo a hacer todo esto? En todas las integrales por sustitución que tengamos, es el mismo procedimiento. Entonces, veamos otro ejemplo. Nos fijemos ahora en este ejemplo que sigue. Me dan para derivar el seno de K por X más B. No tengo valor numérico y no se asusten cuando no tengan valor numérico, no pasa nada. K por X más B por diferencial X. ¿Qué nos dicen? Que K y B son números pertenecientes a los reales. Entonces, ese era el primer paso. Yo veía y digo, bueno, ahora vamos al segundo paso. ¿Qué elijo como U o T o cualquier otra variable? K Como por para que me X quede más B. inmediato. Bien, entonces nos quedaría, por ejemplo, el seno de U o el seno de T directamente, ¿o no? Sí, sí. Bien, entonces, fíjense acá, cambiamos de variable. En vez de U, vamos a usar T, para que ustedes vean que no hay problema. O sea, no ocurre nada si usamos la variable U o usamos la variable T. La sustitución la estoy haciendo igual. Entonces, en este caso usamos K por X más B. ¿Necesito despejar X? ¿La tengo que reemplazar en algún lado a X o solo preciso el diferencial de X? No, no hace falta. No. No hace falta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Listo, vamos a derivar miembro a miembro. Diferencial T igual y la derivada, se las quería preguntar, y la derivada de K por X más B. Si B es una constante, es un número real, y K también, ¿cuál es la derivada? Sería De K. K solo. Directamente K. ¿Sí? K, ¿por qué? Porque es una constante que está multiplicando la función. La constante queda como está. La derivada de X es 1 y la derivada de una constante que suma o resta es 0. Entonces nos queda diferencial T igual a K por diferencial X. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos diferencial X. Volver, me dice, me interesa hablar. Chicos, no, Le Patri. voy a decir Creo al que... tipo. ¿Patri? Fernando, creo que es. A ver. Fernando. ¿Alguien puede silenciar a Patri? Ahí está. Listo, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, ¿qué necesitábamos nosotros? Diferencial X, ¿o no? Entonces lo despejamos. Para reemplazarlo, nos queda diferencial T sobre K. Entonces, ¿qué veníamos a hacer ahora? Teníamos que nuestra función que estaba
en función a nuestra integral, que está en función de la variable x, la dejamos en función de la variable t. Entonces nos quedaría seno de t por diferencial t sobre k. ¿Se puede ver eso? ¿Pueden observar cómo quedó así? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí. Sí, decime. Antes de que sigamos, tenía una duda ahí, ¿por qué? O sea, ¿cómo yo sé que tengo que elegir el k por x más b para despejar, digamos? O sea, para derivar. Bien, si no hay k por x más b en este caso, si no es esto, ¿qué elegirías? ¿Qué elegirías como t? El seno, pero no me conviene. El seno es de algo. Yo no Claro. puedo separarlo. O sea, no puedo decir no puedo decir t de k por x más b. ¿Está? Bien, Entonces, ¿cuál es la única opción que te queda? k por x más b, claro. K por x más b. Porque vos me podrías decir, ay no, pero es que yo quiero llamar solo t a esto. Bueno, dale, fenomenal. Te queda k por t más b. ¿Se te simplificó en algo? Y no, estamos en lo mismo. No, cambiaste solo de nombre la variable. Nada más. Claro. Entonces, esas es las preguntas que te tenés que hacer. Digamos, che, ¿qué puedo elegir con tal de que esto se me haga más simple? Y fíjate, de tener esto a tener esto, ¿no se hizo más simple? Sí, sí. ¿No te quedó como una inmediata? Bien, entonces, ¿qué Claro. pasa con esto? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esta k? ¿La podemos sacar afuera o no? 1 sobre k. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Pero fíjense lo que ocurre aquí. Esto, a ver, para que lo entendamos mejor. Nos quedaría 1 sobre k por la integral del seno de t, por diferencial t. Existe en las reglas básicas obtener acá una función más la constante c, que todo esto derivado nos dé seno de t. No, porque yo podría ¿A quién podría elegir? intentar integrar el coseno, pero el coseno me daría menos el seno de t. Acá tendría que ir coseno de t o no. Pero ¿qué pasa acá? Como dice el compañero, la derivada del coseno de t es el menos seno de t. Pero ¿qué pasa si yo multiplico por menos 1 y divido por menos 1? No estoy alterando mi integral. Este menos 1 que está dividiendo yo lo puedo sacar afuera. Me quedaría menos 1 sobre k, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿lo podrías repetir? Nosotros tenemos que encontrar acá la derivada, la función a integrar, ¿o no? Decime, ¿qué función que yo coloque aquí, si la derivo me da seno de t? Menos coseno de t. La derivada del menos coseno, si yo acá tuviese que poner menos coseno, ¿sí? La derivada del menos coseno, ¿cuál es? No es lo que tengo yo acá adentro, ¿sí? La derivada del coseno, ¿cuánto es? ¿El seno o no? Menos el ¿Sí o seno. no? ¿Sí o no? ¿La derivada del coseno es el seno o no? Sí, No profe. es, ¿No era menos seno, profe? Bien, tienen razón, perdón, yo me perdí. La derivada del coseno es el menos seno, ¿o no? Sí, Pero sí, yo ahora tengo sí. seno acá, yo tengo menos seno acá, adentro. No, tiene No, seno positivo. entonces, ¿qué me estaría faltando hacerle? El Agregarle un menos. menos. Pero yo no puedo alterar la función integral. ¿Qué tendría que hacer? Dividir por menos también, ¿o no? Sí. Bien, que es lo mismo que multiplicar por menos acá. Ah, ¿Estamos sí, todos de ahora sí. acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahora esto pasaría como está, menos 1 sobre k por coseno de t más la constante c. ¿Se puede ver eso?
Sí, ¿Se profesor. puede ver? Sí, profe. Esos son los pasos que ustedes tienen que estar atentos. Más allá de que recurramos a las reglas básicas, hay a veces artilugios matemáticos que nosotros los vamos a tener que hacer. En este caso, tuvimos que recurrir a multiplicar y dividir por una constante que era -1, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es por eso que acá está este menos en rojo, que lo tuve que agregar. ¿Para qué? Para obtener la función integrada, que era -1 sobre k por coseno de t más c. Consulta, ¿terminaba acá? No debo reemplazar. Excelente, reemplazo por lo que vale t. Entonces, esta era mi función a integrar original y el resultado es -1 sobre k por coseno y en vez de t vale k por x más b, ¿sí? Más la constante de integración c. Aquí sí terminó el ejercicio. Bien, ¿pudieron ver este caso? Acabamos de ver un caso recién donde teníamos que despejar a otra variable. Acá solo con buscar t y derivar, listo, obtuvimos. En el caso anterior, tuvimos que despejar x, ¿sí? Y reemplazarlo. Y tuvimos que simplificar adentro. Acá adentro no teníamos nada que simplificar en este caso. ¿Pero qué tuvimos que aplicar? Un artilugio matemático. Tenemos dos casos distintos que se pueden repetir en todas las integrales que tenemos que resolver. Pero ven que estamos viendo distintos casos y distintos tipos de cosas que nos pueden tocar. Que no es que lleguemos a esto y digamos, no tiene solución. No existe ninguna función que derivada me dé seno de t solito. A eso voy. ¿Está? ¿Sí? ¿No? ¿Se me fueron todos los alumnos? Sí, profesor. Bien, Todo está bien. No nos fuimos, sino que sí entendimos. Bien. No escuchaba ni leía concentrado. respuestas. Bueno, vamos al último ejemplo. Fíjense este. Es por sustitución también. Fíjense que este también es por sustitución. Parece un poquito más complejo, un poquito más complicado. Pero fíjense, teníamos que elegir a alguien. Una vez que miramos la función, tenemos un cociente de dos funciones que son un polinomio, 4x menos 3 sobre 2x cuadrado menos 3x menos 14. ¿Qué me conviene elegir? ¿Qué me conviene elegir para poder resolverlo por sustitución? El denominador, digamos. El denominador, ¿por qué? ¿Porque es más grande o no? Aparte, Es más si lo complejo. derivamos, nos da el de arriba. Exactamente. Y ya que lo dijiste, que si lo derivaste del de arriba, esto tiene una respuesta directa o no. ¿No es inmediato? Claro. Sí. Bien, perfecto, es inmediato. Entonces, pongamos acá el resultado al que deberíamos llegar. Lo pongamos acá chiquito. Al resultado, ¿a qué deberíamos llegar? Recién lo vimos en una de las reglas que dio el profe. Si yo tenía el integral... Sería 4x menos 3 al cuadrado sobre 2. No. ¿No era esa Fíjate, la regla del fíjate la regla cociente? que estoy escribiendo. Sería el logaritmo Eso me del gusta más. denominador. Logaritmo natural Era esa, sí. del denominador. De 2x al cuadrado menos 3x menos 14, ¿sí? Más c. Esta sería el resultado al que tenemos que llegar. No quiero dejar escrito esto, era solo para que lo recordaran. A esto tendríamos que llegar. Bueno. Sí, y yo la reprobaría. Si ustedes hacen lo que ha hecho Débora, los repruebo. Pésimo, pésimo. No vayan a hacer flechitas ni los iguales así. No, y se comió algo cuando escribió las reglas recién. Al diferencial X, es verdad. Yo también me repruebo. No escribió lo de integral completo. Y yo, como soy muy mala, los voy a reprobar si no ponen clarito el símbolo, el diferencial. Para que no me rete la profe Pati. No, lo estoy haciendo. Lo vamos a poner ahí. Estoy usando con muy malas intenciones para recalcarle eso a los chicos. Exacto, no promociona. No promocioné yo, chicos. yo tuve que rendir final, nunca promocioné. Bien,
Entonces dijimos, a eso hay que llegar, pero yo les he pedido que lo hagamos por sustitución. ¿Y qué dijeron ustedes? Bueno, vamos a llamar t a lo que tenemos en el denominador, a ese polinomio. 2x² menos 3x menos 14. Listo. ¿Qué necesito hacer ahora? Derivamos. Necesito, perfecto, derivo miembro a miembro, diferencial t. Y fíjense lo que me queda. Me queda 4x menos 3. Hagan correcto uso de paréntesis. Por diferencial x, si yo tengo una suma algebraica y todo esto está multiplicado por el diferencial x, no lo puedo dejar sin paréntesis. ¿Está? Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que despejar el diferencial x para poder reemplazarlo. ¿Y qué nos queda? Diferencial t sobre 4x menos 3. Ahora, si yo me fijo, y quiero que puedan observar esto, fíjense, yo acá tengo x y acá también. ¿Qué tendría que hacer? ¿Despejar x de acá o no? ¿No vimos eso en el primer ejercicio? Claro. Bien, pero yo les puedo dar otra solución. Esto mismo que yo tengo acá, todo esto, ¿no es lo mismo que lo que tengo acá arriba? Sí, es exactamente lo mismo. Bien, pero ¿qué pasa dentro del integral? ¿Puedo mezclar dos variables? No. No. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner trabajando la expresión y la vamos a trabajar afuera del integral. ¿Ven? La expresión de 4x menos 3 sobre 2x² menos 3x menos 14, diferencial x, nosotros dijimos que es igual a 4x menos 3 sobre t, porque el denominador lo llamamos t, por, y en vez de diferencial de x, lo reemplazamos. Dijimos diferencial t sobre 4x menos 3, ¿o no? ¿Qué puede pasar con esto? ¿Puedo simplificarlo? Se simplifica. Excelente. Entonces, si lo simplifico, ¿qué me queda a mí? Me queda diferencial t sobre t. ¿Se puede ver eso? Sí. Pueden ver que lo trabajamos afuera. Entonces, ¿qué me estaría quedando a mí ahora acá abajo? Aquí, volvamos acá. Me estaría quedando la integral de diferencial t sobre t, que es lo mismo que tener 1 sobre t por diferencial t, ¿o no? Sí. Y ahora que lo hice más, lo puedo observar de manera más inmediata. No digo lo hice de manera inmediata, pues ya estaba de una manera inmediata. Yo lo podía hacer como estaba acá. Pero digo, ¿lo dejé de manera visual de una manera más inmediata? Sí, ahora la derivada está arriba y la función original está abajo. Bien, entonces el resultado, ¿qué sería? ¿Cuál sería el resultado? De este integral. De t más c, ¿o no? Logaritmo natural de t más c. ¿Termina ahí el ejercicio o lo dejo en función de x, que es la variable que a mí me dan inicialmente? Hacemos eso, lo dejamos la función de x. Exactamente. Entonces, reemplazando, esta es la función que a mí me daban a integrar, y el resultado es logaritmo natural de, y en vez de t tengo 2x² menos 3x menos 14 más c. ¿Coincide esto con esto? Sí, profe. Sí, y fíjense que se resolvió de dos maneras distintas. Lo primero que dijimos, que lo escribimos en verde arriba, era aplicando una de las reglas inmediatas. Y lo segundo es aplicando sustitución, que era como lo pide el enunciado. El enunciado dice, hágalo por sustitución. Ustedes no pueden aplicar la regla inmediata. Si el enunciado pide sustitución, tendré que resolverlo por sustitución. ¿Qué puedo hacer con la regla inmediata? Y bueno, lo puedo comprobar. ¿Sí? Otra cosa que quiero aclarar antes de que se abra a consultas. No puedo trabajar esto delante del integral. Si yo hago esto, probablemente la profe Patri también va a venir a anularnos la promoción. ¿Sí? Yo no puedo hacerlo. Por eso puse trabajando la expresión. Es como que lo hago aparte. Estoy agarrando una expresión y la estoy analizando aparte. Luego, cuando yo ya tengo todo simplificado en función de la misma variable, vengo y lo coloco acá. Y ahí sí coloqué el símbolo del integral. Fíjense que en el primer ejercicio que hicimos, yo lo hice con el símbolo del integral incluido. ¿Pero por qué? Porque dejé absolutamente todo en función de u. ¿Sí? No hice trabajar la expresión aparte.
¿Se puede observar eso? Es otra forma, les hemos mostrado otra forma de cómo también podemos resolver estos ejercicios de sustitución. Hemos visto 3 casos distintos, donde los 3 casos tenían particularidades, ¿sí? Cositas a tener en cuenta, cositas a que se vayan quedando ya en nuestra cabeza y a tener en cuenta. ¿Ha quedado claro? Por ahora sí. Quiero hacer una consulta. Sí, Yandy, sí. Debbie, en la parte donde trabajas la expresión que dice 4x menos 3 sobre t por lo que has puesto al lado como fracción, ¿eso lo has puesto porque diferencial t es igual a 4x menos 3 y lo has puesto de tal modo que se pueda simplificar? Yo lo he puesto porque acá nosotros dijimos que era igual diferencial x y acá lo reemplacé. Bien, bien. No me había dado cuenta. Bien, gracias. Es eso simplemente, ¿sí? Por eso dije, trabajamos la expresión, trabajando toda esa expresión aparte, sin considerar que estamos integrando, lo he simplificado, nada más. Bien, ¿quedó claro? Sí. ¿Quedó claro para todos? Parece que sí, Debo. Sí, bueno, profesora. Excelente. Acá vamos viendo un progreso que hemos tenido nosotros a medida que hemos ido avanzando en nuestra vida académica, desde la primaria, como venía haciendo todo, la secundaria, la preparatoria, ahora que estamos en la universidad, imagínense. No nos se miran ve. así. ¿No se ve? No. ¿No se ve? A ver, ahí vuelvo para atrás. ¿Ahí está? ¿Ahí se vio? Ahí está, ok. ¿Pueden ver el progreso que hemos ido teniendo? Ahí sí. Bien, bueno, fíjense cómo fue. La primaria éramos todos felices, eran todas manzanitas, era todo lindo. En la secundaria dijimos, bueno, ¿para qué todo esto? Ya después cuando empezamos a... ¿Cómo? Me salté a la preparatoria. ¿Qué cosa? Yo no entiendo nada, me la salté a la preparatoria, profe. Bueno, ¿viste? A veces es bueno volver hacia atrás, entonces. Es el curso de ingreso. Claro, es el curso de ingreso, es el curso de ingreso. Quizás es bueno volver hacia atrás, entonces, no está mal nunca retroceder para volver a enganchar. Eso no es algo que está mal. En caso de que sea necesario, no hay problema. Bueno, chicos. Bueno, vamos al quizzes. Y quedan libres para que se vayan a estudiar. Yo sigo sin entender por qué el E, que creo que se llama número de Euler, por qué lo usamos ahora. Euler. Sí, porque es alemán. Bien. ¿Qué es lo que no entiende del número de Euler? ¿De dónde viene? Porque nosotros utilizamos pi y pi creo que puedo saber de dónde lo podemos sacar, pero ese número no lo entiendo. Ale, si querés les paso un enlace al canal de Mates Mike, porque él lo explica. Sí, Y pasáselo. si no, bueno. Yo lo invito. ¿Me prestás la pantalla, Debbie? Sí. Creo que ya puedes compartir directamente, ¿no? O para que ahí me salga. Sí. No, pero para que conecte la tablet. Lo invito a que vea cómo se resuelve el límite. ¿Podés escribir vos, Debbie, ahí antes? Ok. Desconecté la tablet. Límite, cuando n tiende a infinito,